actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, transitando la mitad de semana, que ha sido productiva hasta ahora. Esperemos que realmente siga así hasta el fin de semana. Las cosas tienen sus improvisaciones y hay que estar siempre alerta. Pero bueno, esta es una semana fantástica, la estamos terminando muy bien y tenemos invitado de lujo para nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar con Alejandro Chafuen. Él es presidente y fundador del Centro Hispanoamericano de Investigación Económica. Es graduado de Grove City College y de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Tiene un PhD, ¿cómo se dice? Un PhD, ¿no? En Economía en International College en California y es comentarista de los principales medios periodísticos y también en los célebres think tanks del pensamiento económico. Él se encuentra en este momento en Washington, estuvo dando una vuelta por Argentina, entre otros lados, y nos trae seguramente buenas noticias, o por lo menos buen análisis de lo que está sufriendo hoy el ciudadano argentino con el vaivén de la economía. La economía en Argentina, pese a los esfuerzos que está haciendo el presidente Macri, apoyado por el Fondo Monetario Internacional, evidentemente no han dado el resultado esperado, sigue generándose pánico con el tema de los índices inflacionarios, el dólar que pese a los esfuerzos que está haciendo de inyectar dólares sigue aumentando, caso de lo que cerró hoy. O sea, se genera un clima bastante complicado que por supuesto para muchos pone en riesgo la reelección del presidente Mauricio Macri ya para fines de este año. Alejandro, buenas tardes, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín, el placer es mío. ¿Cómo has vivido tus días en Buenos Aires? Bueno, hablaste tú de buenas noticias. Quizás como economista la única buena noticia que existe es que cuando uno hace las cosas bien, como la ha hecho Chile, o más o menos bien, uno puede progresar. Así que no es una cuestión de sangre latina o de Sudamérica, es realmente un problema de política económica. Y lamentablemente el equipo de Macri apostó por políticas viejas, en economía a veces las llamamos keynesianas, donde los expertos piensan que saben más que los mercados, y se han equivocado el rumbo, ¿no? en el área económica, especialmente en el área monetaria. Y en el área que es más difícil que la del gasto público, dijeron al comienzo que iban a tratar de ajustar con los planes sociales y demás, pero teniendo minoría en el pensamiento del país y en el Congreso, no se animaron a tocar el gasto público, muy por el contrario. Hoy en día Argentina tiene un gasto público más o menos del 26% del Producto Bruto. Esto es similar a los países más, casi como los países escandinavos, si sumamos el gasto público consolidado. Casi la mitad de las personas dependen del Estado. Se aumentaron los planes sociales. Hace ya más o menos 15 años, más o menos, había como 7 millones de personas que dependían del Estado. Hoy básicamente eso está en 18, 19 millones de personas, cosa que el resto de la población que está en blanco y que paga los impuestos, está realmente muchos están desesperados, no pueden llegar a fin de mes. Y es una lástima porque este gobierno ha dado muestras de mucha masividad en muchos campos y una derrota electoral y que vuelvan los amigos de Chávez y de Maduro al gobierno realmente es aterrador. Alejandro, hay mucha expectativa. Por supuesto, hay dos observaciones. Uno que creen que esto va a empeorar, me estoy refiriendo al resumen de lo que se puede hacer de la economía argentina. Hay otros que, como el propio gobierno, que tiene fe en que va a poder finalmente ser reelecto. ¿Cuál es la expectativa que visualiza más posible? Desde el punto de vista económico, el único más o menos optimista que encontré era Orlando Ferrer, es una persona con gran manejo de los números, pero también, ¿no? Consultor de los bancos, no quiere decir que eso le ponga un sesgo a sus ideas, pero yo creo que no encontré nadie que piense que Macri no puede llegar a ganar, pero en el mismo grupo de consenso es que uno está votando por el Mar Menor
y que gane quien gane, la situación va a ser muy difícil en Argentina. Hay un gran grupo de personas, y especialmente el Estado, que está viviendo por sobre sus medios, y si ha sobrevivido hasta ahora es por la buena voluntad que se ha ganado aquí en Washington, donde Estados Unidos y otros poderes querían tener un aliado en Latinoamérica. Y en ese momento, acuérdense, Brasil parecía que iba de vuelta a otro gobierno de izquierda, y eso está cambiando. Yo creo que la buena voluntad con Argentina va a continuar, pero no alcanza para gobernar bien. Tener el cuco, ¿no? el monstruo de Venezuela como alternativa nos puede servir quizás para ganar una elección, pero no para gobernar y entablar una política de prosperidad. Para eso es necesario cambiar de rumbo en muchas áreas. Regularmente la dinámica de los observadores económicos hablan de que cuando hay 4 trimestres complicados de la economía en retroceso, se está entrando en el clima de la recesión. Teniendo en cuenta que ya falta poco para las elecciones en la Argentina, ¿cómo puede impactar eso si se da realmente ese rótulo de economía estancada por la recesión? Hay un informe de uno de los grupos financieros más grandes del mundo, JP Morgan, donde básicamente muestran que casi ninguna persona ha podido ganar elecciones en un clima de recesión, pero al mismo tiempo muestran que el populismo extremo, así como representado por los Cristina Kirchner y los que están alrededor de ella, no han podido ganar elecciones en estos últimos casi 10 años. Y esto significa que es un clima de incertidumbre político, porque la gente, por un lado, es raro que vote a un presidente que no pudo traer el crecimiento de vuelta. Yo creo que lo máximo que va a lograr es una economía estable que haya parado la baja, eso solamente con suerte. Y en Venezuela. Así que yo creo una de las cosas que podrían haber hecho, y lo venía diciendo hace tiempo, era el tema de la dolarización. La gente no tiene confianza en el peso argentino. El Banco Central ha sido uno de los grandes destructores de la prosperidad de Argentina, pero el equipo de gobierno del presidente Macri prefiere escuchar más a la consultocracia que existe acá en Washington, donde el tema de la dolarización saca a muchos de ellos del negocio, de tratar de ver cuál es la mejor forma de crear nuevos instrumentos monetarios, a qué tasa emitir. Básicamente decir, a qué tasa voy a emitir, es a qué tasa voy a robarle al pueblo. Así que es una lástima. Espero que pongan un poquito más de cordura. Ahora el Fondo Monetario les dio permiso para tratar de vender dólares y jugar de vuelta a tratar de contener a los mercados, pero de vuelta es muy difícil luchar contra los mercados si la gente tiene dudas de lo que va a venir en el futuro, ¿no? Hay economistas que piensan que se debe de alguna manera hacer algo para atrasar el precio del dólar, y hay otros que creen que con eso se le está quitando el motor que necesita la economía para crecer. El dólar sigue creciendo todos los días. Hace unos días tuvo apenas 24, 48 horas, tuvo una caída, pero ahora los nuevos números dicen que volvió a aumentar. Esta incertidumbre evidentemente desorienta. Desorienta y no se confundan. A veces las devaluaciones, como le pasó al gobierno de Kirchner, hace que el país se convierta barato y un país atractivo para visitar. Pero por el otro lado, esto afecta enormemente a los pobres, aumenta los índices de pobreza. Todos los bienes transables, como son los bienes comestibles, tienden muy rápido a ajustarse a los precios internacionales. Entonces, imagínense ustedes en Argentina, de vuelta, lamentable, Argentina es un país que está cobrando impuestos como Escandinavia, no tiene servicios casi al nivel africano por la ineficiencia, y tiene una agencia impositiva, ¿no? la DGI, que es prácticamente una agencia tipo nazi, ¿no? Porque hoy en día con los nuevos elementos técnicos hasta saben lo que gastan cada persona en las tarjetas, uno tiene que probar que es inocente, no el gobierno que uno es culpable. Entonces tenemos una situación casi que es como el Estado contra los verdaderos productores sanos del país, ¿no? Hay gente que está más cercana al gobierno, gente del sector financiero que a veces sabe hacia dónde va a ir y puede arreglárselas, pero hay un gran salto en la percepción de pobreza en el país,
Yo no creo que, como dijo un colega mío en Forbes, yo escribo que va a haber una expresión social. Yo creo que es peligrosísimo hacer jugar con la violencia, y creo que mucha gente que sabe que es un arma de doble filo. Y de vuelta, yo tengo mucho respeto por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Interior de Argentina. Yo creo que se va a hacer todo lo posible para que no exista violencia, y por primera vez un presidente que no es de partido peronista puede terminar su mandato en Argentina. ¿Tú crees que eso que hablamos de la violencia puede estar exacerbada si finalmente la justicia pone presa a Cristina? Qué bueno. Ya, algo que necesitan los verdaderos políticos y líderes es tener coraje y tomar medidas sin saber uno a veces qué es lo que va a pasar. Y me parece que eso le faltó un poco al presidente Macri. ¿No? Su asesor ecuatoriano, Durán Barba, creo que, y quizás teniendo razón, al no empujar para que la justicia la ponga presa a Cristina, que hay razones de sobra, y de vuelta, eso ya es un problema para el mundo, ¿no? Que la actitud de un presidente puede decidir si una expresidente va o no presa, ¿no? Eso debería determinarlo la justicia. Pero eso, el hecho de que Cristina corra o esté en el juego político divide al peronismo. Si se junta el peronismo y con la izquierda, es muy difícil para Macri ganar. Pero realmente creo que no va a pasar, y dudo que la gente salga a la calle en forma violenta, salvo algunos pocos que puedan comprar si Cristina Fernández de Kirchner va presa. ¿Tú crees entonces que si no va presa, competiría para las próximas elecciones? Eso realmente no, había dudas en todas las personas que yo hablé, no había seguridad de si iba a participar o no. Pero el temor mío, ¿no? Que hay una unión entre el peronismo y la izquierda. Y ustedes saben, la última elección legislativa hubiesen sacado como 58% de los votos, ¿no? Hace solamente un año. Así que ese sería el escenario más peligroso. Pero yo creo que la oposición va a ir dividida, y eso le va a permitir a Macri quizás ganar la elección. Lamentablemente, la gente que defiende las ideas más liberales clásicas, como me gusta a mí, ¿no? Me gusta la economía de mercado, me gusta respetar los intereses de la nación y los valores tradicionales que son tan sanos, porque la familia es la base de la sociedad. Casi no hay ningún candidato que represente todos esos valores, y no veo que salga alguno que le pueda hacer total sombra a Macri, y que Macri definitivamente sea un perdedor claro en las elecciones. Yo creo que todavía tiene chance. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por esta gentileza de atendernos desde Washington. Por supuesto, te pedimos la posibilidad de retomar este diálogo en cualquier momento para seguir de cerca con tu análisis todo este proceso que vive la Argentina, que esperemos que pueda superar. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer. Y visiten Argentina, que está barato, sobre todo para comer y para visitar cosas, ¿no? Claro, yendo con dólares. Exacto. Gracias, Alejandro, muy amable. Alejandro Chafuen es presidente y fundador del Centro Hispano de Investigación Económica, escribe en distintos medios de comunicación muy importantes, pertenece también a la redacción de Forbes, así que es un hombre más que acreditado para sugerirnos cómo ve el futuro de la economía argentina. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.